Si tienes más de 40 años, es probable que te hayan dicho que eres demasiado sensible o que estás exagerando. No es tu edad y no es tu imaginación. Estás siendo víctima de una técnica de manipulación diseñada para que dudes de tu propia realidad. Hoy voy a enseñarte cómo usar el estoicismo y la psicología profunda para recuperar el mando de tu vida y volverte, por fin, irreconocible. Porque lo que voy a revelarte no es teoría psicológica abstracta. Son 7 técnicas de manipulación psicológica que se usan específicamente contra mujeres maduras, todos los días, en este preciso momento. Y la mayoría de las víctimas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo controladas. La técnica número 5 es especialmente peligrosa porque viene disfrazada de preocupación por tu bienestar. Y la número 7, bueno, esa la descubrí de la forma más dolorosa posible, después de años de permitir que la usaran contra mí sin saberlo. Pero antes de revelarte estas 7 técnicas, necesito que entiendas algo fundamental. Esto no es tu culpa. La psicología oscura funciona precisamente porque explota las cualidades que te hacen humana. Tu empatía, tu deseo de mantener la paz, tu capacidad de dar el beneficio de la duda. Esas son fortalezas, no debilidades, pero en manos equivocadas, pueden convertirse en las herramientas perfectas para tu propia manipulación. Así que prepárate, porque en los próximos 15 minutos vas a identificar patrones que probablemente has experimentado durante años sin tener las palabras para describirlos. Y una vez que los veas, no podrás dejar de verlos. Empecemos. Técnica número 1. Love bombing tardío. Y no estoy hablando del love bombing clásico que ocurre al inicio de las relaciones. Estoy hablando de algo mucho más sutil y devastador. Imagina esto. Has pasado los últimos 10 años en una relación donde te sentías invisible. Tu pareja te daba migajas de atención. Luego, de repente, después de que mencionas la palabra divorcio o separación, o después de que empiezas a recuperar tu independencia emocional, algo cambia. De la noche a la mañana, esa persona que te ignoraba durante años se convierte en la pareja más atenta del mundo. Flores, cenas románticas, promesas de cambio, palabras que siempre quisiste escuchar. ¿Qué está pasando realmente? Love bombing tardío. Es una técnica de manipulación que consiste en inundarte con afecto precisamente cuando estás a punto de liberarte. El objetivo no es amarte. El objetivo es reengancharte emocionalmente para poder volver al ciclo de control. Y funciona especialmente bien con mujeres de más de 40 porque llevamos décadas condicionadas a creer que debemos dar segundas oportunidades, que el amor requiere sacrificio, que si alguien cambia, debemos perdonar. Así que cuando finalmente ves ese cambio, aunque sea temporal, tu cerebro se aferra a la esperanza de que esta vez será diferente. La trampa es esta. El love bombing tardío nunca es permanente. Es un reinicio del ciclo de abuso. 2 semanas después de que cancelas el divorcio, 3 semanas después de que decides quedarte, todo vuelve exactamente a como era antes. O peor. Entonces, ¿cómo te defiendes? Pregúntate esto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cambia justo cuando estoy lista para irme? Si alguien realmente te valora, no necesita el ultimátum de tu partida para demostrarlo. El amor real es consistente, no estratégico. La técnica número 4 está directamente relacionada con esta, porque una vez que el love bombing termina, necesitan otra herramienta para mantenerte controlada. Pero antes de llegar ahí, necesitas conocer la técnica número 2. Técnica número 2. Gaslighting generacional. Esta es quizás la más común y la más insidiosa de todas. ¿Cuántas veces has expresado una preocupación legítima y has escuchado estas respuestas? Estás siendo dramática. Es tu edad. Son tus hormonas. Estás exagerando como siempre. Eres demasiado sensible. Ya no eres la misma de antes. Eso no es una observación inocente. Es gaslighting. Y se llama gaslighting generacional porque específicamente usa tu edad como arma para invalidar tus emociones, tus percepciones y tu realidad. Funciona así.
Tú expresas incomodidad con algo. Podría ser el comportamiento de tu pareja, un comentario hiriente de un familiar, o incluso una dinámica laboral injusta. Y en lugar de validar tu experiencia o tener una conversación genuina sobre el tema, la otra persona desvía la responsabilidad hacia ti. No es que ellos hayan hecho algo malo, es que tú estás cambiando. Es que tu edad te está haciendo irracional. El resultado es devastador. Empiezas a dudar de ti misma. Empiezas a pensar, tal vez sí soy dramática. Tal vez sí estoy exagerando. Tal vez el problema soy yo. Y cuando llegas a ese punto, has perdido tu poder. Porque ahora, en lugar de defender tus límites, estás cuestionando si tus límites son válidos. Y aquí está la verdad que necesitas grabar en tu mente. Si algo te molesta, es real. Punto. Tus emociones no necesitan justificación externa. No necesitas permiso de nadie para sentir lo que sientes. Y cualquiera que te haga sentir loca por tener emociones humanas, está usando gaslighting contra ti. La forma de defenderte es simple, pero requiere valentía. Nombra el patrón. La próxima vez que alguien te diga, ¿estás exagerando?, responde con calma. No estoy exagerando, estoy expresando cómo me siento. Y si eso te incomoda, podemos hablar de por qué, pero no voy a permitir que invalides mi experiencia. Observa qué pasa. Los manipuladores odian cuando nombras su táctica. Ahora, antes de revelarte la técnica número 3, quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has silenciado tu voz porque alguien te hizo sentir que tus preocupaciones no eran válidas? Si la respuesta es muchas, no estás sola. Y la técnica número 3 te va a explicar exactamente por qué has estado silenciándote. Técnica número 3. Silent Treatment estratégico. Y esto no es el silencio temporal después de una discusión. Esto es una herramienta de castigo diseñada para condicionarte. Funciona de esta manera. Expresas un límite. Dices algo que incomoda a la otra persona. No aceptas un comportamiento inaceptable. Y en respuesta, esa persona te retira completamente su atención. Días de silencio. Semanas sin comunicación. Te hacen invisible. Y aquí está el truco psicológico. Ellos saben que después de 40 años, muchas mujeres ya llevamos décadas lidiando con la invisibilidad social. Así que cuando alguien cercano nos da el silent treatment, no es solo incómodo, es traumático. Activa todos nuestros miedos de abandono, de no ser suficientes, de quedarnos solas. El objetivo del silent treatment no es procesar emociones en silencio. El objetivo es castigarte por haber establecido un límite. Es condicionarte para que asocies defender tus necesidades con perder conexión. Y la próxima vez que quieras expresar algo, tu cerebro recordará ese dolor y te mantendrá callada. Es control puro. Y funciona porque después de cierta edad, muchas hemos interiorizado el mensaje de que no podemos darnos el lujo de perder relaciones. Que deberíamos ser nosotras quienes ceden, quienes se disculpan primero, quienes mantienen la paz a cualquier costo. Entonces, ¿cómo te defiendes del silent treatment? No persigues, no te disculpas por haber expresado tus necesidades, no regresas suplicando conexión. En lugar de eso, usas ese silencio para evaluar si realmente quieres a alguien en tu vida que te castiga por tener voz. Porque aquí está la verdad. Las personas que te aman no te castigan por ser honesta, te escuchan. La técnica número 6 es la evolución natural del silent treatment. Porque cuando el silencio deja de funcionar para controlarte, necesitan subir de nivel. Pero antes de llegar ahí, hay 2 técnicas más que necesitas conocer. Si hasta este momento has identificado aunque sea una de estas técnicas en tu vida, déjame un comentario con la palabra despierta. No necesitas dar detalles, solo esa palabra. Porque cuantas más seamos conscientes de estos patrones, más difícil será que los usen contra nosotras. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque cada semana estoy subiendo contenido que te va a dar las herramientas para protegerte psicológicamente, no para vengarte, para liberarte. Técnica número 4.
Devaluación gradual. Esta es quizás la más dolorosa porque ocurre tan lentamente que cuando finalmente la reconoces, ya has internalizado completamente la narrativa del manipulador. Empieza con comentarios sutiles. ¿Vas a salir así? Antes eras más divertida. Ya no luces como antes. Deberías hacer más ejercicio. Esa ropa no te favorece. Comentarios que, individualmente, podrías descartar como preocupación o honestidad. Pero con el tiempo, estos comentarios construyen una narrativa. No eres suficiente. Estás perdiendo valor. Deberías agradecer que alguien todavía te tolere. Y cuando has escuchado esa narrativa suficientes veces, empiezas a creerla. Empiezas a conformarte con menos. Empiezas a tolerar comportamientos que jamás habrías aceptado hace 10 años. La devaluación gradual funciona porque destruye tu autoestima de forma tan lenta que no reconoces el cambio hasta que estás completamente dependiente de la validación externa. Y una vez que estás ahí, el manipulador tiene poder absoluto sobre ti, porque ahora crees que necesitas su aprobación para tener valor. Aquí está la verdad que necesitas recuperar. Tu valor no es negociable, no disminuye con la edad, no depende de tu apariencia, no requiere la aprobación de nadie. Y cualquiera que intente convencerte de lo contrario no te está amando, te está controlando. ¿Cómo te defiendes? Construye tu autoestima desde dentro. Haz una lista de tus logros, no para impresionar a nadie, sino para recordarte quién eres. Rodéate de personas que te celebren, no que te toleren. Y cuando alguien intente devaluarte, pregúntate, ¿esta persona está describiendo la realidad o está proyectando sus propias inseguridades en mí? Ahora, la técnica número 5 es donde todo esto se vuelve verdaderamente peligroso, porque combina todas las técnicas anteriores en una sola estrategia devastadora. Técnica número 5. Preocupación falsa. Y esta es la que más me costó reconocer personalmente. Suena así. Estoy preocupado por ti. Tus amigas no son buenas influencias. Estás cambiando y no de buena manera. Solo quiero lo mejor para ti. Me preocupa que estés tomando malas decisiones. En la superficie parece amor, parece cuidado genuino. Pero cuando analizas el patrón, siempre hay un denominador común. Su preocupación surge precisamente cuando estás recuperando tu poder. Cuando estás pasando más tiempo con amigas que te empoderan, cuando estás persiguiendo tus propios intereses, cuando estás estableciendo límites, cuando estás siendo más tú misma. La preocupación falsa es brillante porque es casi imposible de confrontar sin parecer defensiva o malagradecida. Si dices, no estoy tomando malas decisiones, estoy tomando mis decisiones, te responden con, ¿ves? Ni siquiera puedes aceptar que alguien se preocupe por ti. Si dices, mis amigas no son malas influencias, te responden, una persona saludable aceptaría la crítica constructiva. Es una trampa perfecta. Y funciona especialmente bien con mujeres maduras porque hemos sido condicionadas durante décadas a priorizar la armonía relacional sobre nuestra autonomía personal. Así que cuando alguien usa la preocupación como arma, nuestro instinto es ceder, adaptarnos, demostrar que sus preocupaciones son infundadas. Pero aquí está lo que necesitas entender. La preocupación real te empodera. La preocupación falsa te controla. Si alguien genuinamente se preocupa por ti, te hará preguntas, te escuchará, confiará en tu capacidad de tomar decisiones adultas. No intentará aislarte de tu red de apoyo. No usará su preocupación como excusa para limitar tu libertad. La próxima vez que alguien exprese preocupación por ti, pregúntate, ¿esta persona me está ayudando a crecer o me está manteniendo pequeña? ¿Me está apoyando en mi autonomía o me está condicionando para depender de su aprobación? La respuesta te dirá todo lo que necesitas saber. Y ahora llegamos a las 2 técnicas finales. Y te advierto, estas son las más sofisticadas, porque requieren que el manipulador entienda exactamente cómo funciona tu mente. Pero una vez que las reconoces, nunca volverán a funcionar contra ti. Técnica número 6.
Triangulación social. Esto es cuando el manipulador involucra a terceras personas para validar su narrativa y hacerte dudar de tu cordura. Funciona así. Tienes un conflicto con alguien. Tú sabes que tienes razón. Tú sabes lo que pasó. Pero en lugar de resolver el conflicto directamente contigo, esa persona va con tu familia, tus amigos, tus hijos, y les presenta su versión de los hechos. Y luego, cuando tú intentas expresar tu perspectiva, te responden: bueno, tu mamá está de acuerdo conmigo. Tu hermana también piensa que estás exagerando. Todos estamos preocupados por ti. De repente, no es solo una persona contra ti, es todo tu círculo social. Y tu cerebro entra en pánico porque los humanos somos seres sociales. La idea de estar en desacuerdo con todo nuestro grupo nos aterroriza a nivel primitivo. La triangulación social es especialmente efectiva contra mujeres de más de 40, porque muchas de nosotras hemos pasado toda nuestra vida adulta siendo las mediadoras, las pacificadoras, las que mantienen a la familia unida. Así que cuando de repente somos nosotras las problemáticas, nuestra identidad completa se ve amenazada. Pero aquí está la verdad. El consenso no es lo mismo que la realidad. Solo porque 5 personas estén de acuerdo en algo, no significa que sea verdad. Especialmente si esas 5 personas solo han escuchado una versión de la historia. Especialmente si el manipulador es carismático y convincente. ¿Cómo te defiendes de la triangulación? Primero, reconoce que no puedes controlar qué narrativas comparte el manipulador con otros. Pero puedes controlar tu propia integridad. Mantén tu verdad. No te desgastes intentando convencer a personas que ya tomaron partido sin escucharte. Y pregúntate, ¿realmente quiero en mi vida a personas que me juzgan sin darme la oportunidad de explicar mi perspectiva? Las personas que genuinamente te aman escucharán ambos lados antes de formar una opinión. Las que no lo hacen te están mostrando quiénes son. Créeles. Y finalmente, llegamos a la técnica número 7. La más peligrosa, la que más tiempo me tomó reconocer, y es peligrosa precisamente porque se siente como lo opuesto a la manipulación. Técnica número 7. Victimización estratégica. Cuando el manipulador se convierte en la víctima de tu intento por establecer límites. Imagina esto. Finalmente encuentras el coraje para expresar cómo te sientes. Dices algo como, cuando haces X, me siento Y. O, necesito que respetes este límite. Y en lugar de escucharte, de validarte, de tener una conversación adulta sobre cómo mejorar la relación, la otra persona colapsa emocionalmente. Llora, se desmorona, te dice que eres cruel, que eres insensible, que no puedes entender lo difícil que ha sido su vida, que estás siendo egoísta, que solo piensas en ti misma. De repente, tú eres la mala. Tú eres la agresora. Y la persona que te estaba lastimando es ahora la víctima que necesita tu consuelo. ¿Y qué haces? Retrocedes. Te disculpas. Los consuelas. Guardas tus necesidades para otra ocasión. Y aprendes una lección devastadora. Expresar tus necesidades causa dolor. Es mejor quedarte callada. La victimización estratégica funciona porque las mujeres, especialmente las de más de 40, hemos sido socializadas para ser cuidadoras. Nuestro instinto cuando alguien sufre es consolar, proteger, resolver. Y los manipuladores lo saben. Así que usan tu empatía como arma contra ti. Y aquí está la diferencia crucial entre vulnerabilidad genuina y victimización estratégica. La vulnerabilidad genuina no te silencia, no te hace retroceder, no cambia el tema. Una persona genuinamente vulnerable puede decir, me duele escuchar esto. Y también puede decir, pero necesito entender tu perspectiva. La victimización estratégica, por otro lado, siempre tiene un propósito. Terminar la conversación, evitar la responsabilidad, hacerte sentir culpable por haber tenido necesidades. Es manipulación emocional disfrazada de sensibilidad. ¿Cómo te defiendes? Mantén el foco.
Si alguien colapsa cuando intentas establecer un límite, no es tu responsabilidad rescatarlos de sus emociones. Puedes tener compasión y mantener tu límite. Puedes decir, entiendo que esto es difícil para ti. También es difícil para mí. Pero necesito que esta conversación continúe. Y si la persona sigue siendo incapaz de escucharte sin convertirse en la víctima, eso te está diciendo algo importante sobre su capacidad para una relación madura y recíproca. Ahora, hemos recorrido las 7 técnicas. Y sé que probablemente has identificado varias en tu vida. Tal vez te sientes abrumada. Tal vez te sientes enojada. Tal vez te sientes validada porque finalmente tienes palabras para experiencias que has vivido durante años sin poder explicar. Todo eso es válido. Pero ahora viene la parte más importante. ¿Qué haces con esta información? Primero, respira. No tienes que confrontar a todos los manipuladores de tu vida mañana. No tienes que terminar relaciones inmediatamente. No tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. El primer paso es simplemente ver, reconocer, nombrar. Segundo, empieza pequeño. Elige una de estas técnicas que hayas identificado en tu vida. Solo una. Y la próxima vez que suceda, nómbrala. No en voz alta necesariamente, pero al menos en tu propia mente. Esto es gaslighting. Esto es victimización estratégica. Esto es triangulación social. El simple acto de nombrar quita poder. Tercero, construye tu red de apoyo. Busca personas que te validen, que te crean, que no te hagan sentir loca por tener necesidades. Pueden ser amigas, terapeutas, grupos de apoyo, incluso comunidades en línea. Pero necesitas voces externas que reflejen tu realidad cuando el manipulador intenta distorsionarla. Cuarto, establece un límite. Solo uno para empezar. Algo pequeño. Algo manejable. Y observa qué pasa. Observa si la persona respeta tu límite o inmediatamente despliega una de estas 7 técnicas para hacerte retroceder. Esa respuesta te dirá todo lo que necesitas saber sobre si esa relación es salvable o no. Y quinto, sé paciente contigo misma. Si has permitido estas dinámicas durante años o décadas, no vas a deshacerlas de la noche a la mañana. Habrá retrocesos. Habrá momentos de duda. Habrá días en que tu cerebro te diga, tal vez estoy exagerando. Eso es normal. Es parte del proceso de descondicionar años de manipulación. Pero cada vez que reconoces una táctica, cada vez que mantienes un límite, cada vez que confías en tu propia percepción sobre la narrativa del manipulador, estás recuperando tu poder. Un paso a la vez. Y aquí está la verdad final que necesitas grabar en tu mente. No eres responsable de educar a tus manipuladores. No es tu trabajo enseñarles a tratarte con respeto. No tienes que dar infinitas oportunidades esperando que cambien. Tu única responsabilidad es contigo misma. Protegerte, valorarte, elegir relaciones que te nutran en lugar de relaciones que te drenen. Después de los 40, muchas mujeres experimentamos un despertar. Empezamos a ver patrones que toleramos durante décadas. Empezamos a cuestionarnos por qué hemos puesto las necesidades de todos los demás por encima de las nuestras. Empezamos a preguntarnos quiénes seríamos si finalmente nos permitiéramos ser nosotras mismas sin disculpas. Este video es parte de ese despertar. Y si llegaste hasta aquí, ya diste el primer paso más importante. Decidiste ver la verdad en lugar de seguir viviendo en la ilusión cómoda. Ahora te toca a ti decidir qué haces con esta información. Puedes volver a la negación. Puedes decirte que tal vez estás exagerando, que tal vez las cosas no son tan malas. O puedes elegir la libertad. La incomodidad temporal de establecer límites a cambio de la paz permanente de vivir en tu verdad. Si este video resonó contigo, si identificaste aunque sea una de estas técnicas en tu vida, déjame un comentario. No necesitas compartir detalles personales si no quieres. Solo escribe "lo vi", porque cuantas más seamos conscientes de estos patrones, más difícil será que los usen contra nosotras. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video,
podría ser exactamente lo que necesita para empezar su propio proceso de liberación. Y si quieres profundizar en cómo usar la filosofía estoica para blindarte emocionalmente contra la manipulación, ese será mi próximo video. Porque reconocer las técnicas es solo el primer paso. El segundo es construir la fortaleza interior para que nunca más funcionen contra ti. Gracias por confiar en mí con estos 15 minutos de tu vida. Recuerda, tu valor no es negociable. Tu voz importa. Y mereces relaciones que te celebren, no que te controlen. Nos vemos en el próximo video.